Estudiaremos qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere. La conferencia número 2 de este curso de 75 conferencias de conocimiento de sí mismo. El objetivo de esta charla es que nosotros logremos conocer qué es la muerte, qué tipos de muerte existen y cómo la muerte puede llegar a liberarnos si aprendemos a utilizar la muerte psicológica. Así que sean todos bienvenidos a este live, a esta pequeña explicación sobre los misterios de la muerte. Lo primero que vamos a hablar un poco es que hay muy poco conocimiento sobre qué hay después de la muerte, aunque hay libros sagrados en los que se explican varios de estos procesos. Por ejemplo, hay un libro antiguo llamado el Libro de los Muertos, un libro tibetano, en el cual se puede estudiar los diferentes procesos de cómo es el proceso de la muerte. Muchas personas piensan que cuando alguien muere, después de que muere no existe nada más, que simplemente desaparecemos. Otras personas creen en el infierno, otros creen en el cielo, otros creen en la reencarnación o en las vidas pasadas. Pero el día de hoy vamos a profundizar un poco sobre este proceso, sobre qué hay después de la muerte, ya que si nosotros dejamos de o le quitamos el miedo y tenemos acceso a la información de qué hay después de la muerte, pues vamos a poder sacar la sabiduría que hay detrás de todos estos misterios. Lo primero que vamos a hablar es que la muerte libera en todos los casos. La muerte como tal no es dolorosa. Es un proceso natural que todas las personas tenemos que pasar. Pero el día de hoy vamos a estudiar que ese proceso de la muerte es el paso para ser juzgado, como lo vamos a estudiar el día de hoy, y luego volver a nacer. Esto quiere decir que la ley del retorno, o lo que algunos llaman la reencarnación, verdaderamente sí existe. Nosotros cuando morimos, simplemente nos quitamos un vestido que ya está viejo, muchas veces enfermo, y luego nos ponemos uno nuevo. Volvemos en otra época con la misma alma a retornar en otro cuerpo. Y vamos a tener que vivir un destino que está relacionado con nuestra propia vida anterior. Por eso es que nosotros no debemos tenerle miedo a este proceso de la muerte, porque a través de prácticas como por ejemplo el desdoblamiento astral consciente, vamos a poder recordar nuestras existencias anteriores. Y al recordar esas existencias nos vamos a dar cuenta que ya hemos vivido en otras épocas y esto nos permitirá quitarnos un poco ese miedo con relación al proceso de la muerte. Con base a esto que estamos hablando en este momento, podríamos decirlo así, que todos los seres humanos tenemos derecho a tener 108 existencias. Estas existencias se nos dan para buscar la autorrealización. Autorrealizarse quiere decir eliminar todos los defectos psicológicos y adquirir toda la sabiduría de la propia naturaleza. Nos van a dar 108 existencias, repito. Cuando se terminan estas 108 existencias, vamos a tener que pasar por un proceso que vamos a llamar la muerte segunda. Y en algunas culturas a esto se le ha conocido como el infierno o la involución. Algo interesante que también vamos a estudiar el día de hoy es que no solo vamos a ir una vez al infierno, sino que algún día saldremos de allá, volveremos a crear el alma, volverán a darnos 108 existencias para intentar liberar nuestra conciencia y si no hacemos nada, tendremos que volver a bajar en algo que llamaremos la rueda del samsara. Lo que quiere decir es que varias veces vamos a tener que pasar por ese proceso del infierno. Pero bueno, todo esto se puede dar mecánicamente si nosotros no conocemos lo que es la muerte psicológica, ya que con la muerte psicológica vamos a poder quitarnos nuestros defectos y por ende
vamos a poder trascender hasta la propia muerte. Con base a esta pequeña explicación que estamos dando en este momento, podríamos decirlo así que existen tres tipos de muerte. Existe la muerte del cuerpo físico, que es la que la mayoría de las personas conocen. Existe la muerte segunda, de la cual estábamos hablando, que tiene que ver con el proceso de lo que es el infierno, la involución. Y la muerte psicológica, la que nos va a permitir liberarnos de la muerte por una eternidad. Vamos a hablar entonces de cada una de estos tres tipos de muerte. Vamos a empezar a hablar de la muerte del cuerpo físico. La muerte del cuerpo físico se puede dar de dos formas. La primera, cuando se da de una forma natural, donde la persona, entre comillas, muere y sus signos vitales no han, o sus funciones orgánicas principales no están tan afectadas. Cuando sucede este caso, por ejemplo, un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, la persona va a ser juzgada y ese juicio va a durar 72 horas. Pero hay otros casos en los cuales la muerte se da donde los órganos vitales están altamente comprometidos. Por ejemplo, una persona es víctima de un impacto de bala en el corazón o en el cerebro, o pierde, por ejemplo, la cabeza o uno de sus órganos vitales. Este tipo de personas que mueren de esta forma, donde el cuerpo físico ha quedado demasiado deteriorado, les han hecho unos juicios antes y por eso estas personas tienden a sentir la muerte y por eso muchos de ellos se despiden de sus familiares antes de que mueran. Hay casos de personas hasta que hacen sus testamentos antes. Vamos a hablar del caso de una persona que muere, sus órganos vitales no han quedado tan comprometidos y va a vivir las 72 horas de juicios. En esas 72 horas, en cualquier momento, la persona puede volver. El primer juicio es que la persona va a entrar en un túnel de luz. Ese túnel de luz es la columna vertebral y al final de la luz llega a las dimensiones superiores. Allá en las dimensiones superiores se le despierta toda la conciencia y empieza a ver su vida en una retrospección. Empieza a ver todas las cosas buenas y todas las cosas malas que hizo en vida. Empezará a mirar las últimas cosas que hizo antes de estar en ese proceso de la muerte. Empieza a mirar todo lo que hizo en su edad adulta, luego empieza a mirar todo lo que hizo cuando era joven, cuando era niño, y así hasta el momento exacto en el que nació. En ese momento, él, con su conciencia despierta, analiza si cumplió el objetivo de su existencia. Esos objetivos no son materiales, no tienen que ver con alcanzar un título universitario, con tener determinado dinero, sino que tienen que ver directamente con desarrollo espiritual. Si la persona, al ver que no cumplió su objetivo, se siente mucho remordimiento, hay una posibilidad que pueda volver. Y por eso vemos varios casos donde las personas clínicamente han estado muertas y después despiertan. Otra cosa muy importante es que en esa retrospección la persona va a mirar todas las cosas buenas, todas las cosas malas que hizo, porque va a ser juzgado más adelante por lo que hizo en esa existencia. Eso sucede en los primeros 5 minutos de que la persona ha entrado en ese estado de catalepsia. Vamos ahora a hablar del segundo juicio. El segundo juicio se da a las 24 horas aproximadamente. Este juicio se da ante los señores de la ley divina. Estos señores de la ley divina representan las partes de Dios o las partes del ser de la persona.
Y ellos van a juzgar dos cosas. Lo primero que van a juzgar es el peso de cada uno de los defectos de la persona. Van a coger a los defectos, un ejemplo, de la ira de esta persona y los van a comparar con la ira de la existencia anterior. Esto se hace para analizar si esta persona evolucionó en el proceso espiritual o al contrario se degeneró más. Y así van a coger todos los defectos como la lujuria, como el orgullo, como la pereza, como la envidia, como la codicia, como los miedos y empiezan a evaluar estos dioses cómo fue la evolución espiritual de esta persona con relación a la existencia o con comparación a la existencia anterior. Y de la misma forma, miran el número de efectos con los que terminó en esta existencia con el número de efectos que tenía en la existencia anterior. Esto va a determinar si la persona como tal evolucionó. Recuerden que uno de los objetivos de que nosotros estemos aquí es eliminar nuestros defectos, es despertar nuestra conciencia. Y van a analizar, van a mirar qué sucedió, si logró esos objetivos tan anhelados o al contrario terminó perdiendo el tiempo. Vamos ahora a hablar del tercer juicio. El tercer juicio ahora se hace a las 48 horas. En este juicio, los dioses van a determinar las obras, qué cosas buenas y qué cosas malas hizo. Ya nos juzgaron el alma, que son los pensamientos y los sentimientos, pero ahora vamos a hablar directamente de lo que son las obras. Este juicio se hace ante el Tribunal de la Justicia Objetiva, que está compuesto por el venerable maestro Anubis y sus 42 jueces. Anubis es el jerarca de la ley del karma y los otros jueces van a acudir en la defensa, 21 jueces van a acudir en la defensa y otros 21 jueces van a ser la fiscalía que va a mirar cuáles fueron los actos de la existencia. Lo primero que van a mirar son las obras malas. ¿Qué hizo mal esta persona? ¿Qué dolor generó a la humanidad o qué dolor se generó a sí mismo? Entonces empezaron a mirar si esta persona robó y también de una vez analizan cuántas veces robó y de en qué formas y qué dolor generó en esos robos. Empezaron a mirar si traicionó, si adulteró, cuántas veces traicionó y adulteró y qué dolor generó cada una de esas faltas. Si la persona se masturbó, si se degeneró sexualmente, si de pronto cometió un acto de violación, si esta persona criticó, mintió, si de pronto a través de un vicio que él tenía hizo sufrir a otras personas, entonces todo eso va a empezar a pesar y va a generar un proceso que vamos a llamar karma, ya que el dolor que se generó y que le generó a los demás va a estar sujeto a un destino que más adelante la persona tendrá que vivir. Una vez cogen todas las cosas malas que hizo la persona en la existencia, en la otra parte de la balanza, ahora van a coger todas las cosas buenas que la persona hizo. Van a mirar qué cosas de corazón hizo, a quién ayudó de corazón, qué cosas hizo sin esperar nada a cambio. Lastimosamente, la ley divina y hay enseñanzas que dicen que si pusiésemos una pluma en un plato y en el otro lado el corazón de las personas, tiende a pesar más la pluma. La razón es porque son muy pocas las cosas que hacemos de corazón. Ahí en ese plato también vamos a encontrar las obras conscientes que tienen que ver con el despertar de la conciencia, con lo que es el sacrificio por la humanidad. Como están juzgando nuestras obras, también van a medir el fuego que esta persona ha ascendido en la columna vertebral. Si
ha subido bastante fuego en la columna vertebral, entonces el maestro Anubis va a tener eso muy en cuenta para los próximos juicios. Bueno, una vez ya el maestro Anubis ha mirado las cosas buenas y las cosas malas que esta persona ha hecho en su existencia, entonces él va a dar un veredicto. Hablemos un poco de ese veredicto. En ese veredicto se van a sumar todas las cosas buenas que se hicieron y luego se van a sumar todas las cosas malas que se hicieron. Eso se va a armar, podríamos decirlo así, como en dos paquetes. Y después simplemente se suma y se resta las cosas buenas con las cosas malas. Y eso va a dar un destino. Si esa suma fue positiva, lo que quiere decir es que hubieron más cosas buenas, en la próxima existencia esta persona gozará de una vida virtuosa y muy amigable. Pero si en el resultado de esa suma y resta hay más dolor o hay más mal que bien, pues la persona en la próxima existencia tendrá una vida kármica o una vida llena de sufrimientos. Una vez se ha determinado el destino que esta persona tiene, el maestro Anubis determina cuál va a ser el diseño electropsíquico, cuál va a ser la forma de ser o la personalidad de esta persona para la próxima existencia. En ese diseño electropsíquico está cómo va a ser la persona físicamente, si va a ser atractivo o atractiva, o va a ser fea, o no va a ser, o al contrario, no va a ser muy agraciada o muy agraciada, muy agraciado. Están determinadas las enfermedades que la persona va a sufrir, si va a ser alto, si va a ser bajo, si va a ser enano, si va desde pequeño a tener una enfermedad terminal. Todo esto está determinado gracias a esto. Así es como se plasma el destino. Una vez ya se ha determinado el destino de la persona para la próxima existencia, el maestro Anubis ordena cortar el cordón de plata. Este cordón de plata es el que une el cuerpo físico al alma de la persona. Pero antes de cortar el cordón de plata, el ángel de la muerte se dirige a la Madre Divina. La Madre Divina es la fuerza del amor que cada persona tiene en su interior. Si la Madre Divina determina que todavía hay amor en la persona y que todavía puede hacer algo, entonces no le da permiso al ángel de la muerte que corte el cordón de plata. Y por ende, el ángel de la muerte se vuelve y el desencarnado va a tener que volver a la vida antes de que se cumplan las 72 horas. Si la Madre Divina da la orden o permite que se corte el cordón de plata, el ángel de la muerte pues corta el cordón de plata y la persona ahora sí muere. Una vez se corta el cordón de plata, entonces el cuerpo físico ya ahora sí queda sin vida, pero esto se da antes de las 72 horas. Y en ese momento, el alma de ese desencarnado va a tener tres alternativas. La primera es que ya haya terminado las 108 existencias. Si ya terminó las 108 existencias, entonces tendrá que ir al limbo o a la involución. Ya lo vamos a estudiar. Si la persona aún no ha terminado las 108 existencias, entonces tendrá que pasar al limbo y allá va a tener que esperar a que se den las circunstancias que se tienen que dar para que la persona vuelva a retornar y venga a cumplir su destino. Si la persona subió el fuego por la columna vertebral a través de la transmutación sexual y le fue bien en los juicios, los dioses pueden determinar que la persona puede ingresar a unas vacaciones en el cielo. Allá en el cielo va a estar una temporada
guiado por la Madre Divina y los maestros, para que cuando vuelva a nacer, venga a terminar el trabajo que le hace falta. Ese es el proceso de la muerte del cuerpo físico. A partir de ese momento, pues el cuerpo se descompone, se lo empiezan a comer los gusanos, el alma va a cualquiera de estos procesos y va posteriormente a seguir en su proceso de evolución espiritual si no ha terminado las 108 existencias. Vamos ahora a hablar sobre lo que es la muerte segunda. El paso que se da después de que se terminan las 108 existencias. Si nosotros no aprovechamos esas 108 existencias para despertar nuestra conciencia, entonces los defectos que no quisimos eliminar a las buenas tendrán que ser eliminados a las malas o en su ley. Dante Alighieri, un maestro que enseñaba cómo está compuesto el infierno, hablaba de 9 esferas, 9 círculos dantescos, donde explicaba cómo en el primer círculo dantesco estaban todos los perezosos. Estos perezosos tienen que morir en su ley, alimentando la pereza hasta que el placer se convierta en dolor, luego el dolor en desespero y luego el desespero los defectos exploten. Así, también se tendrán que desintegrar los defectos de la fornicación, que son los que están en el segundo círculo dantesco. Allá tendrán que ser obligados a fornicar, a derramar su energía varias veces hasta que del placer se convierta al dolor, se hastíen y del dolor se convierta a sufrimiento, a desespero, y el desespero de estar haciendo esa misma acción tantas veces haga que se estallen. Luego en el tercero estarán los placeres, en el cuarto la codicia, en el quinto círculo estará la ira, en el sexto círculo estará la tiranía, en el séptimo la violencia, en el octavo la mentira y en el noveno la traición. Este es un proceso muy largo y también tiende a ser muy doloroso y por ende nosotros deberíamos aprovechar esas 108 existencias que tenemos para eliminar estos defectos a las buenas, para no tener que pasar por este proceso tan doloroso y tan largo y tan tedioso. Y por eso es que se hace necesario que conozcamos lo que es la muerte psicológica, ya que la muerte psicológica es la herramienta que nos va a permitir comprender y desintegrar los defectos a las buenas. Nosotros podríamos eliminar todos los defectos de la pereza a voluntad y recuperar la sabiduría. Todos los defectos de la ira, del orgullo, de la mentira, de la lujuria, de la tristeza, los miedos. Y todo esto se hace a través de esta herramienta tan importante, el tercer tipo de muerte. Para poder entender este proceso o practicar el proceso de la muerte psicológica, lo primero que tenemos que hacer es querer. Querer eliminar nuestros defectos psicológicos. Aprender a juzgarnos a nosotros mismos. Ya no juzgar a los demás, sino entrar en un proceso de autojuicio, de autoanálisis. ¿Cómo se hace este proceso de muerte psicológica? La muerte psicológica se basa en 3 pasos. Estos 3 pasos son autoobservación, enjuiciamiento y eliminación. La autoobservación es el paso en el cual nosotros vamos a dirigir la atención hacia nuestro propio mundo interior. Vamos a observar nuestra psiquis o nuestra alma. Para observar el alma tenemos que estar atento a lo que pensamos, a lo que sentimos a nivel emocional y a lo que deseamos y a lo que se mueve en el sexo. Entonces se necesita que estemos ahí en vigilia, atentos a cada momento mientras estamos en el instante de lo que pensamos, sentimos y deseamos en la parte sexual. Si estamos en autoobservación, vamos a llegar a descubrir nuestros defectos en acción. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que estamos esperando a alguien
que llegue, esta persona se retrasa un poco y nosotros estamos en autoobservación. Al estar en autoobservación en ese momento podemos observar a nivel emocional cómo sentimos afán, sentimos desespero y hasta sentimos ira, mal genio. Eso a nivel emocional. Si estamos en autoobservación estamos descubriendo cada una de estas emociones. Pero también podemos observar después de que las emociones se activan cómo empezamos ahora a pensar. Empezamos a pensar por qué las personas son así, qué gente tan irresponsable. Entonces podemos escuchar un pensamiento que está criticando en ese momento. Entonces, la idea es que cuando descubramos esos pensamientos o esas emociones, entremos en un proceso de reflexión. Analicemos si eso que estamos pensando es nuestra conciencia o al contrario es un defecto. La conciencia en ese momento aflorará y nos hará entender que eso que estamos pensando está mal, es el defecto de la crítica, que esa ira que estamos sintiendo a nivel emocional está mal, que me estoy estresando, que estoy perdiendo mi energía. Entonces, una vez nosotros ya hemos entendido que eso que estamos pensando y eso que estamos sintiendo es equivocado, vamos a pasar al tercer paso. Y el tercer paso es hacer esta petición. Mentalmente vamos a decir, Madre Divina, elimíname este defecto. La Madre Divina es la fuerza, el amor de Dios. Esa fuerza que nos ha venido acompañando en cada uno de los giros. Cuando nosotros hacemos esta petición, la Madre Divina inmediatamente elimina ese defecto psicológico que nosotros queremos eliminar. Si hacemos este ejercicio, no solo cuando tenemos ese estado de afán, sino cuando sentimos pereza, al sentir la pereza a nivel emocional, analizamos que eso está mal y hacemos la súplica, Madre Divina, elimíname este efecto de la pereza. Si pienso en posponer algo, porque la mente dice, ay, después lo hago, ahí analizo, esto está mal, esta es pereza, no debo sentir esto, no debo pensar de esa forma. Madre Divina, elimíname este yo. Pues vamos a empezar a eliminar los defectos de forma consciente. Si así empezamos, no solo con los defectos de la pereza, sino que además con los defectos de la fornicación, con los defectos de los placeres, con los vicios, con la codicia, con la ira, con la tiranía, con la violencia, con los defectos de la mentira y con la traición, podríamos nosotros a través de la muerte psicológica despertar y liberar toda nuestra conciencia. Y por eso vamos a decir que a través de esta técnica de la muerte psicológica podríamos liberarnos hasta de la propia muerte, ya que si nosotros eliminamos todos nuestros defectos psicológicos, cuando nos alcance la muerte, nos va a alcanzar con toda la conciencia despierta, sin errores. Y en este caso, ya no tendríamos que pasar unas vacaciones en los cielos, sino que ahora sí podríamos vivir eternamente en los cielos, o también conocido como el absoluto, y alcanzar el estado de la maestría conocida como la autorrealización. Por eso es tan importante que aprendamos esta técnica de la muerte psicológica. Ya para terminar esta charla, vamos a hablar sobre qué es lo que muere. Cuando el cuerpo físico se muere, pues lo que como tal desaparece es ese cuerpo físico, la materia, el cuerpo vital y la personalidad. Esas son las partes que mueren cuando el cuerpo físico se ha muerto. Pero lo que no muere son los defectos psicológicos. Estos defectos psicológicos van al limbo a esperar volver a nacer para volver a reintegrarse en una próxima existencia. Pero cuando se terminan las 108 existencias, estos defectos psicológicos tienen que pasar a la involución o al infierno o a la muerte segunda, ya se desintegrarán. Pero ¿qué es lo que no muere? Lo que no muere es esa conciencia, esa esencia que siempre nos ha venido acompañando, esa fuerza que nos mantiene a nosotros con un deseo de despertar y de lograr este trabajo del despertar de nuestra conciencia. Los quiero dejar con esta frase: se nace para morir y se muere para nacer.
Es una frase que nos está enseñando que el objetivo de nosotros es eliminar todos nuestros defectos. ¿Listo? Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta pequeña explicación. Los dejo acá con nuestros contactos y recuerden que la próxima charla será la de el desdoblamiento astral consciente, la conferencia número 3. Recuerden, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas acá en nuestras redes sociales. Nosotros estaremos muy atentos a analizar y responder las inquietudes que tengan sobre el tema. Les deseo una feliz tarde o una feliz noche. Hasta pronto.